Amados hermanos y amigos, vayamos a la Biblia, nuestra fuente de conocimiento, y veamos la carta de Judas, escrita a la iglesia de entonces. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, estamos ante una carta escrita a una iglesia por allá por los años 95 por el hermano de Jacobo, Judas. Y esta carta fue motivada porque en esa iglesia se estaba gestando o se estaba introduciendo falsas doctrinas. Y él inicia su carta intitulándose como siervo de Jesucristo y a la vez diciendo que es hermano de Jacobo. ¿A quiénes estaba dirigiendo Judas esta carta? El versículo 1 dice, a los llamados. ¿Es usted un llamado del Señor? A los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En la carta de Pablo escrita a la iglesia de los Corintios, Pablo también amplía un poco más sobre quiénes eran estas personas, o quiénes son los llamados, quiénes son los santificados. Bueno, él escribió a la iglesia de Corintios y le estaba recordando a ellos lo que eran antes de ser esto. Y dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados dónde? En otra parte de las Escrituras encontramos que fuimos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Y continúa el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, ya habéis sido santificados. A eso que era antes, que no eran antes, ahora son santificados. ¿Por qué? Porque fueron lavados en la sangre de Cristo. Ya habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús. Y por alguien más también, continúa el apóstol Pablo diciendo, y por el Espíritu de nuestro Padre Dios. Él es el que convence de pecado. El Padre nos trae a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Esos son los llamados, esos son los santificados a que el apóstol Judas se refiere. Ahora, ¿por qué Judas escribe esta carta? Ya se lo había anticipado. La iglesia estaba siendo infectada por falsas doctrinas. Y él, en esa preocupación, dice, amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que, escuche bien, contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Interesante. Una vez dada a los santos. Ahora, nos preguntamos, contender ardientemente. ¿Qué era lo que estaba afectando a la iglesia? Falsas doctrinas. ¿Qué implica eso? Que estaba en contra de las doctrinas establecidas en esta iglesia, las doctrinas de Cristo Jesús. Hoy en día hay una corriente de falsos hermanos que usted le habla de doctrina y dice, no me hable de doctrina porque la doctrina divide. Una filosofía extraña, ajena a los principios de Dios. Cuando a través de las Escrituras encontramos que nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dada. La fe es un regalo de Dios. Gracias al Señor nos la dio. No la teníamos, Él nos la dio. Ahora, ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que hemos de refutar a las falsas doctrinas. Implica que la fe está basada en principios. Ahora, ¿qué es contender? Sencillamente, contender es discutir una o más personas sobre unos o varios temas, exponiendo ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. Por ejemplo, un grupo de científicos que se reúnen a analizar, a discutir un tema. Por decir un ejemplo, varios científicos contendieron en el debate sobre las nuevas tecnologías. ¿Qué contendían? Sobre las nuevas tecnologías. Ahora, partiendo de esa premisa, entendemos que la fe es objetiva. Objetiva porque se basa en un conjunto de doctrinas las cuales han sido dadas a los creyentes. Y la fe también entendemos que es subjetiva, porque tiene que ver con nuestras experiencias, es decir, nuestras vivencias o experiencias en todo lo que tiene que ver relacionado a los resultados de la fe y el haber sido edificado en las bases del conocimiento de esta. Entonces, comprendemos ahora que la fe no es algo al vacío. No, la fe es objetiva. Y como resultado de tenerla y edificarla basada en los principios de las doctrinas de Cristo, trae como experiencia, lo subjetivo, gratas experiencias, gratas vivencias que todo ser humano sufre al ser edificado en las bases de este conocimiento. El Espíritu Santo, a través de Judas, que acabamos de leer ahora, la palabra, su carta,
expone las razones por las cuales tenemos que solidificar esa fe, dadas a nosotros como un regalo inefable en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Observemos con sumo cuidado lo que nos dice Judas. El versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Está hablando de las dificultades que estaba afrontando esa iglesia en ese momento. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Oh, mis amados hermanos, en estos tiempos donde reina la chabacanería, donde reina lo social, y tristemente lo afirmo acá, muchas veces la verdad de Cristo es suplantada por lo social, con tal de no ofender a las personas y que X o cuáles personas no se vayan de la iglesia. Dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Interesante, ¿no? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que es lo que vemos hoy en día en las mayorías de las llamadas iglesias. Y niegan a Dios, el único soberano. O sea, Dios es soberano en muchas cosas, pero cuando se trata de mí, yo soy soberano. Ahí sí no. Ahí sí no. ¿De quién es la salvación? De Dios. Y Él la da a quien quiere. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Léaselo capítulo 8, 9, 10. Y observará allí la soberanía de nuestro Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Y a nuestro Señor Jesucristo. Un texto muy interesante que da las razones primordiales por las cuales Judas estimula a la iglesia a que debe defender, contender ardientemente por la fe. Debe contender ardientemente por la fe. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta y podemos descubrir estos hombres impíos? ¿Cómo nos damos cuenta cuando quieren convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que niegan a Dios, el único soberano? No es que ellos van a decir tajantemente, yo no creo en Dios. No. De una manera sutil. Si usted es espiritual y ama la verdad y basamenta la fe en las sagradas escrituras, las doctrinas de Cristo, se va a dar cuenta quiénes son estos hombres. ¿Quiénes son los que quieren convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Que niegan la soberanía del único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20, Judas estimula a la iglesia a que se edifique en esa santísima fe que le ha sido dada. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe.
orando en el Espíritu Santo. Qué preciosas palabras, las cuales trazan la pauta de una verdadera iglesia que ama al Señor y que ama su verdad. Esto demuestra que la fe dada a los santos para la salvación ha de estar basada en la confianza en qué, en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, seguros de que en ellas estamos edificados para poder responder a todo aquel que demande una explicación de nuestra fe. Una explicación que ha de ser dada no con acaloradas discusiones, sino en sencillez de espíritu y con amor, pero con la verdad firme de las Sagradas Escrituras. Esta carta de Judas nos estimula a que amemos la verdad, a que veamos el significado de esa fe una vez dada a los santos, que no es una fe basada en lo sentimental. Los sentimientos vienen y se van. Imagínese usted una fe basada en los sentimientos humanos, cuando los sentimientos son tan volubles. Una vez están en altas y otras veces están en baja. Gracias al Señor que esa fue dada por Dios a los suyos, que no depende de nuestros sentimientos. Dios es soberano y en Él estamos guardados. Esto nos debe llevar entonces, mis amados hermanos, a asegurarnos fielmente a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. No es que las doctrinas dividen. No, mi amado hermano, las doctrinas del Señor jamás dividen. Ahora, sí traen guerras de opiniones. No nos llevemos a engaño, porque por ser sociables no podemos aceptar que cualquiera venga en el nombre de Jesús nos quiera emitir algunas opiniones que contradicen los principios de Cristo. Y por ser sociable, sí, lo aceptamos, Dios te bendiga, hermano, qué bueno, sí, pero me voy por ahí después murmurando, no estoy de acuerdo con lo que dijo. No. Eso jamás podemos hacerlo, eso es hipocresía. Tengo por costumbre que cuando alguien habla conmigo, que es creyente, y hablamos de la palabra de Dios, y viene con criterios que son contrarios a la doctrina de Cristo, entonces yo trato con humildad y sencillez de decirle, no, eso no está bien, eso no es así, observa lo que dicen las Escrituras. Y si ama al Señor, entonces entramos en un debate como creyentes, y si ama la verdad, aceptará la verdad con sencillez de espíritu. Eso es contender por la fe. Lo de ardientemente es que debemos ser fervientes en decir la verdad. No debemos rehuir predicar todo el consejo de Dios. Dios nos libre de tal acción. Es mi oración que estas palabras que hoy les he traído con relación en qué se basa nuestra fe y cómo debemos solidificarla en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, las doctrinas de Cristo, que usted empiece
a meditar profundamente y no viva una vida cristiana sin frutos, porque solamente los que tienen conocimiento de la verdad de Cristo darán frutos en el Espíritu Santo. Que no nos pase como le pasaba al pueblo de Israel en la antigüedad, que caían constantemente porque le faltó o le faltaba el conocimiento de las Escrituras. Dios nos ayude, que a los que hemos sido llamados, a los que hemos sido santificados, a los que hemos sido justificados en la sangre de Cristo Jesús, nos estimulemos en lo adelante a estudiar su palabra, a defender su palabra y los principios doctrinales de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.